Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ya tenemos con nosotros, como es habitual todas las semanas, al portavoz de los vecinos de Canarias, Abel Román. Buenos días. Muy buenos días y feliz Reyes a todos los vecinos de Tenerife y de Las Palmas. Ajá. Bueno, y de La Gomera y de la y Tarote, nada. Eso todo nada. de Canarias. Y lo de La Palma, nada. De toda nada. Canarias. Bueno, de De toda toda Canarias. De toda Canarias. Bueno, vamos a ver. Hoy vamos a tocar un problema que nos está agobiando y haciendo sufrir a todos los canarios de una manera indecible y no hay visos de ver resolución porque los políticos no quieren. Y es el tremendo problema de la vivienda en Canarias, los alquileres, el alquiler vacacional, etcétera, etcétera. Uno se pregunta si esto tiene solución o habrá algún político que sea capaz de ponerle cascabel al gato. Y para eso tenemos aquí a nuestro invitado, don Hugo Luengo, que es un experto en temas de urbanismo y además es arquitecto, que lo hemos traído para que nos explique este embrollado asunto que por lo que hemos hablado tiene solución, lo que pasa es que no hay voluntad de ponerlo. Don Hugo, buenos días. Buenos días, aquí estamos de nuevo en la CIP Capital Radio, encantado de estar con todos ustedes e intentar aclarar pues las dudas que todos tenemos con un tema tan crucial como es el de la vivienda. Vale. La vivienda y el suelo. Vamos a ver, nosotros siempre nos hemos preguntado aquí en varios programas ¿por qué diablos los políticos no le ponen solución al tema de la vivienda? Yo me acuerdo que en el año 2017 se hicieron en un año aquí en Tenerife 27.000 viviendas. ¿Qué está pasando por la cual no se hacen viviendas en Canarias? Bueno, realmente lo que es la vivienda protegida llega sin hacerse, no solo en Canarias, sino en España e incluso en el mundo de la OCDE prácticamente desde el año 2000. Tanto es así que desde el año 2003 no se modifica el módulo para hacer las VPP. A eso se ha sumado el tema de que con todo el tinglado, digamos, burocrático que tenemos, se ha resentido también la tramitación de la vivienda libre. Y por si no fuera poco, otro dato elemental pero tan importante como eso, hemos hecho una ley de vivienda nacional que solo ha expulsado del mundo del alquiler, y eso ha pasado homogéneamente en toda España, el 40% de la vivienda que estaba en alquiler ha salido del alquiler después de la vivienda, de la ley de suelo de vivienda nacional. Bueno, vamos a ver. Vamos a ponerlo en el caso de un constructor que quiere hacer vivienda de protección oficial y quiere comprar un suelo. ¿Qué pasaba antes cuando compraba un suelo un promotor? Bueno, antes, digamos, gestionar vivienda y suelo era mucho más sencillo y no estábamos sufriendo la maraña administrativa, que así la hemos tipificado, que la sufrimos todos y que hace casi imposible, digamos, que puedas tener. Para empezar, en este momento ningún inversor puede prever una inversión para lo cual necesita plazo y para lo cual necesita coste. Ni el plazo ni el coste se lo está asegurando nadie. Y en el caso de la VPP es sangrante porque además se suma otro tema digamos, crucial, es que el módulo que está financiando la VPP está por debajo de coste, con la complicación de que como no puedes prever el plazo del coste, cuando vas a ejecutar la vivienda, resulta que el coste se ha separado de los costes reales. Por lo cual, digamos, estamos metidos en un tema donde le entremos por donde le entremos, se ha hecho tremendamente complicado. Y otro asunto que también lo hemos comentado en tema, ese plazo tradicionalmente estaba facilitado por el hecho de que existía el silencio positivo. A los 3 meses. El silencio positivo significa que si a los 3 meses de solicitar una licencia de un proyecto no te daban la licencia, lo tenías concedido. En el año 2011, Zapatero, antes de irse, modificó
contra la legislación europea, contra la Volkswagen, el silencio positivo y lo convirtió en negativo. Por lo cual, si a los 3 meses, 1 año o 3 años no te lo han dado, ya puedes saber de que no la tienes concedida, que además ni siquiera la administración se tiene que molestar en notificarlo. Ya lo tienes así. Es un perfecto abuso, ¿eh? Y en esa circunstancia, pues aquel inversor, como tú contabas antes, que tiene sus dineros para hacer cualquier inversión, si no tiene plazo y no tiene coste, porque es que el plazo afecta directamente al asunto del coste. Claro, en un mercado donde además la banca se ha retraído, digamos, de financiar cualquier operación inmobiliaria. Estamos en un momento complicadísimo y donde, por ejemplo, si hay un joven que quiere acceder tanto a una vivienda de VPP como a una vivienda en el mundo privado, que esa es otra, tiene que tener un 20 o un 30% de financiación propia para poder entrar en el negocio. Tampoco existe esa circunstancia, por lo cual hemos convertido una tormenta perfecta que el primer damnificado son las parejas jóvenes. Y como esas parejas jóvenes se les ocurra tener un hijo y vaya a querer alquilar una vivienda, no se lo alquila en este momento nadie en España, porque te metes otra vez en la rueda de la fortuna de la inquiocupación que está reforzada con una legislación que yo creo que de las cosas que primero tiene que hacer el que entre en la nueva legislatura es modificar, revertir esa tremenda, inoportuna y fracasada ley del suelo. Sí, porque vamos a ver, si un empresario quiere comprar un terreno, se tiene que hipotecar con el banco. Salvo que tenga recursos propios, claro. Pero vamos a poner lo que hace todo el mundo, ¿no? Claro, esa hipoteca se empieza a pagar desde que el banco te da dinero, al siguiente mes estás pagando tu mensualidad. Y antes, inmediatamente empezabas a construir porque sabías que ya tenías el permiso o que te lo iban a dar en 2 o 3 meses, y empezabas a construir y tenías las certificaciones por esa construcción. Ahora tú empiezas a pagar y no sabes cuándo te dan el permiso y te puedes arruinar. Si no tienes recursos propios, pagando hipotecas sin tener una recuperación de los recursos porque no te dan la licencia. Entonces, claro, cualquier empresario dice que os den, yo no me meto en este fregado. ¿Y el gobierno qué dice a todo eso? ¿Qué dicen los políticos ante esta situación en las cuales ellos pueden arreglarlo? Bueno, yo he estado, digamos, en muchos foros, entre otros, digamos, en el mundo de FPECO, intentando resolver lo que yo creo que es la mayor prioridad de este tema, que es recuperar el silencio positivo, y en este momento no he visto que ningún partido lo haya defendido. En su día lo tuvo la anterior candidatura de Feijóo en las elecciones que no ganó suficientemente en el año 23, pero ahí se ha quedado, y en sus últimas manifestaciones, donde la hemos visto estos días, donde quieren recuperar en sus 10 autonomías, entre otras, el tema de la vivienda, ese asunto no lo han formulado, cuando debería de ser de los temas elementales más sencillo resolver el silencio positivo. Pero ¿por qué está todo atascado? Porque yo tengo un amigo que lleva 1 año y medio para una licencia para su casa, no para un negocio, sino para su casa. Pero si no hay discriminación. Pero ¿por qué está todo tan atascado en las concejalías de urbanismo? Pues porque, bueno, entre otras cosas, que es otra de las guerras que hemos tenido desde siempre, en este momento todos los informadores municipales se están metiendo en un terreno que no se pueden meter, que es que se dedican a corregir. Bueno, un informe técnico de un funcionario municipal está tardando 3 meses en hacerlo, cuando es un informe que se debe hacer en un día, pues tardan 3 meses. Solo el informe del técnico urbanístico, porque luego viene el informe del técnico jurídico. Y claro, y las licencias se eternizan. Pero es que una licencia que se te vaya 1 año y medio, 2 años... 3 años. 3 años. Tienen la obligación, o nunca, tienen la obligación legal de resolverla en 3 meses. Ya. Independientemente de que el silencio sea negativo o positivo. Su obligación legal es de 3 meses. Ya. Pues no se cumple. Y nadie dice nada, ni nadie está preocupado.
Ni siquiera las 935 medidas de Clavijo de hace unos días estaba planteado ese asunto, sino empiezan a formular medidas, pero su eficacia. Pero lo que está claro es lo siguiente, que no hay casa. No las hay. No hay casa, ni las va a haber. No las hay. Si llevas 25 años sin hacer ninguna VPP, pues eso no lo... 25 años. 25 años. Desde el año 2000 no se hacen VPP en Canarias. Prácticamente ninguna. Igual has hecho una o no sé qué, pero vamos, ninguna. Nada que afecte al tema de la oferta. Ya. Y si además detrás del mercado el 40% de la vivienda del alquiler, el turismo está hacia arriba como nunca. El turismo va... Sí, va a 1000 por hora porque el 1000 por hora. Mediterráneo está en llamas. Sí, esa es la realidad. Y estará mucho tiempo hacia arriba porque el Mediterráneo está en llamas. Claro, y los que tienen viviendas las están haciendo vacacionales. Cada uno que puede... Porque no hay ningún tipo de norma que regule la vivienda vacacional. Sí las hay. Va a entrar en vigor en Canarias el sistema, la ley de vivienda vacacional más restrictiva de España, pero eso obviamente no va a resolver nada. Simplemente han utilizado la excusa de la vivienda vacacional para penalizar a un segmento que nada tiene que ver con eso y evadir, entre comillas, lo que son las obligaciones, que básicamente las obligaciones son de las autonomías y de los ayuntamientos. Una ley última, un decreto último del gobierno de Canarias le dio la competencia a los cabildos y luego está Madrid metiéndose en los charcos que no son de él porque las competencias están cedidas y donde único podría operar es con fondos económicos, entre otras cosas, para ayudar al segmento más desfavorecido, que es el joven. ¿Se han reunido ustedes con los que mandan? Bueno, ¿o los que mandan no saben de qué va esto? Me consta porque en alguna reunión de esas he estado yo, que FEPECO ha estado con ese asunto muy metido con todo el sistema en Canarias, pero el resultado de esa respuesta es prácticamente cero. Y para movilizar ese asunto, que nos llevará 2 o 3 legislaturas, en menos de 12 años, si hacemos las cosas, no podremos volver a reequilibrar el tema de la vivienda, es imposible hacerlo. Y hay que además dedicar recursos económicos que no se están dedicando. ¿Cuántas viviendas hacen falta en Canarias en estos momentos? En Canarias hay un déficit acumulado de VPP en torno a las 40.000 viviendas. De VPP, no de vivienda libre. ¿Y la de libre? Pues otras tantas. O sea, que estamos hablando de 100.000 viviendas. 80, 100.000 viviendas hay un déficit acumulado en Canarias. Revertir esa circunstancia no es sencillo. No. Y bueno, y luego el problema añadido es que en este momento ningún estamento de la administración, incluso el interno de las propias administraciones, no colaboran entre ellos. No hay una cultura de colaboración y en general llevamos una trayectoria donde por sistema se ha venido demonizando la iniciativa privada. Si no cuentas con la iniciativa privada, es imposible revertir el fenómeno de la vivienda. Que vuelvo a decir, mientras además no pongas los soportes jurídicos necesarios, todo se hace muy complicado. De hecho, todos están clamando en este momento por desburocratizar el sistema legislativo. Y bueno, no es tampoco nada sencillo y no lo puedes desburocratizar si no hay un pacto de acuerdo entre todas las administraciones, cosa que en este momento, díganme ustedes si es posible, a cómo estamos. Donde por sistema se está, buscando cualquier lío, entre ellos a Franco, para seguir tensionando una situación política que es inmantenible. Pues hay legislatura para largo, ¿eh? Bueno. Quedan 2 años de legislatura. Bueno, lo mismo decía Trudeau hasta antes de ayer, claro. Sí. Bueno, pero su circunstancia es terrible, pero bueno. Sí. Vamos a ver, hay una cosa que está clara, y es que los ciudadanos se ven, están sufriendo un tema y que los políticos no les están dando solución porque no quieren. Yo les pregunto a veces a los políticos, pero bueno, ¿tú eres consciente que que estamos ahora con una urgencia social enorme y vosotros no queréis darle solución? Es que es muy difícil, chico, pero ¿tú para qué te has metido a político? Es para solucionar los problemas. Cuando hay soluciones, como por ejemplo la que usted ha planteado, del silencio positivo, oiga, yo presento una licencia, vamos a empezar.
en 3 meses me la tienes que dar. Y si al 32, al 92 días no está dado esa licencia, automáticamente la tengo. Porque lo dice la ley que estuvo, ¿cuánto tiempo? Toda la vida. ¿Y en Europa ese silencio positivo existe? No lo sé, deben de existir según los países cosas parecidas y en general el sistema americano, por ejemplo, es mucho más sencillo. Ahora, es como, por ejemplo, el acto comunicado, la ley Bolkestein. Sí, es lo mismo, forma Aquí, parte de lo mismo. ahí El acto comunicado, digamos, regula determinados temas, no las licencias de obra. Vale. La licencia de obra necesita, digamos, no se resuelve por acto comunicado, sino se resolvería por silencio positivo. El acto comunicado de la Alianza de Vecinos de Tenerife le pidió al ayuntamiento y sobre todo a Carlos Garcinuño, el concejal de urbanismo, que por ejemplo para pedir una licencia para pintar la casa, un edificio, no nos pegásemos 3-4 meses para que nos la den, sino el acto comunicado te dice que si tú cumples todas las especificaciones que están en la ley, tú coges, firmas un papelito en ese momento que presenta la petición de licencia y sales con la licencia. Después el inspector va a impresionar. El acto comunicado en sí es la licencia. Bien, entonces hay ciertas cosas en las que antes te pegabas 2, 3, 4, 6, 8, 10 meses, y lo cual se aligeraba si daban, como dicen los franceses, un pot de vin, es decir, una pequeña comisioncita o mucha o poca al funcionario de turno, ¿no? Entonces, Europa, por lo que me han contado, es que para evitar ese tipo de cuestiones hizo el acto comunicado. Y la licencia positiva, la licencia positiva es otra fórmula para evitar que los funcionarios entren en el sistema de corrupción, pero claro, todo ese tipo de cuestiones, y yo te lo agilizo, pero me tienes que compensar. Al final lo que hay es eso. Y mientras tanto, los ciudadanos de a pie. Mira, el otro día me decía un pequeño empresario, he comprado un localcito para montar un negocio de autónomo. Bueno, pues por pintar el local decía que la licencia le iba a tardar 1 año. Pues espérate, yo estuve estos días con uno que tiene un restaurante en la Plaza de la Candelaria y que ha montado otro en un local que no era de restaurante 1 año y medio para darle la licencia. 1 año y medio pagando alquiler. Y después hay otra cuestión importante. Si tú no tienes capacidad económica para estar aguantando 1 año y medio pagando alquiler, y una cosa muy importante que nos afecta a todos los ciudadanos, mientras esa licencia no se ejecute, no hay puestos de trabajo. Claro. No hay puestos de trabajo. Estos funcionarios, estos políticos, están limitándonos absolutamente el Pero trabajo. no hay reacción social, ¿eh? Estamos hablando de esto y da la impresión, yo me estoy escuchando a mí mismo y digo, nosotros somos unos extraterrestres. No, lo que es, digamos, las sociedades civiles en Canarias y en España prácticamente no existen. No existen. Y al final, digamos, las decisiones de las sociedades civiles han acabado siendo cooptadas por el sistema político en cualquiera de sus derivadas. Ya. Cada vez somos una sociedad menos libre, es asombroso. Ya. Es que, vamos a ver, yo como presidente de asociación de vecinos, antes, a mí todos los periódicos me publicaban los artículos y las protestas. Ahora me tienen censurado. Ahora no hay manera, quitando 3 o 4 programas, 3 o 4 medios, como por ejemplo la Capital Radio, nos censuran, y yo lo siento mucho, pero a ver, los periódicos ahora nos mantenemos de la publicidad de los políticos, y los políticos nos ponen una regla, que estas personas aquí, estas cositas no se pueden decir. Solución ninguna. No, sí los hay. Sí, los hay. pero dentro de 20 años. No, soluciones hay, pero pasan todas ellas necesariamente porque los distintos escalones de la administración se pongan de acuerdo. Sacamos el otro día, como te decía, la ley esa para simplificar, que la sacó Coalición Canaria, y su efecto ha sido ninguna. La ley de medidas urgentes de hace 2 años, su efecto ha sido ninguno. Ya. Por lo cual, pero que ha sido ninguna porque luego los mecanismos, porque todo pasa por 2 o 3 administraciones, no se ponen de acuerdo, por lo cual todo se paraliza, cuando no es en un lado, en el otro. Y como te digo, los informes técnicos están tardando solo. La redacción material de un informe técnico está tardando 3 meses. 3 meses. Cuando se tarda 1 día. Cuando es un informe que podrían hacer en 1 día. ¿Y qué pasa entonces? Porque están 3 meses para hacerlo. ¿Pero por qué? Y nadie dice nada. En una administración normal,
los políticos no se hablan con sus funcionarios. No, bueno, no, los funcionarios son... Van a su aire. Van por libre. Y como se les ponga gallitos, les hacen la revolución. Mira, a mí me decía un funcionario, me dice, mira, a ver, yo puedo hacer un informe o bien positivo o bien negativo y los dos lo hago, son legales. Y si a mí el político se me pone de curro, le digo, oye, ten en cuenta que hay falta personal, no, me doy debajo de depresión y está 6 meses sin mí, porque digo que tengo depresión y me voy 6 meses. Bueno, pues yo no veo, tú dices que ves la solución, yo no veo ninguna. No, soluciones hay, pero obviamente pasan porque si estamos hablando que porque llevamos 25 años sin casa. No, pues el drama es que un tema en la administración que yo siempre reclamo como fundamental es que el sistema político más funcionarial tiene que estar a nuestro servicio, o sea, al servicio del ciudadano. Ya. Y cuando le dices eso a ellos, te responden que ellos no están al servicio del ciudadano, sino de la ley, lo que ellos llaman la ley, que es su interpretación. Ya. Por lo cual, con esa lectura, acaban no estando a nuestro servicio, que es la única finalidad por la cual le pagamos. No nos olvidemos de que todo el sistema se soporta en que nos tienen despellejado el bolsillo a golpe de impuestos, claro. Ya. Va a pagarles a ellos. Bueno, y todas esas casas que iba a comprar el gobierno de Canarias y eso nada. En este momento que me conste a mí, la capacidad económica del gobierno de Canarias me temo que no está ahí comprometida, porque al final ha apostado por esa vía pensando que iba, digamos, a cautivar el capital privado, y el capital privado está a vérselas venir, entre otras cosas porque en sus números y con sus plazos, meterse en esa aventura en este momento no es nada sencillo. Claro, te dan los permisos dentro de año y medio o 2 años. O nunca. O tres. Entonces, a ti te proponen un negocio. Tienes que estar 3 años esperando, estás perdiendo dinero. Un plazo indefinido. Vuelvo a insistir en el tema. Para poder hacer un negocio necesitas tiempo y medida de la inversión. ¿En qué tiempo se hace y cuál es el costo? ¿Y cuál es la medida de inversión? Sin eso no puede, ningún empresario puede hacer un plan de viabilidad sin conocer esos dos datos. Y si ya el tiempo es indefinido, el tiempo en este momento, a su vez, tiene un efecto nocivo sobre los costes tremendo, que hace doblemente, digamos, imposible el que alguien se mete en la aventura de la promoción. Que así es como hemos dejado lo que es la actividad privada. Pero tampoco se hace la vivienda pública, tampoco. Es que me refiero a la vivienda pública. Sí, Estoy hablando de todas ellas. La vivienda pública también necesita licencia. Sí, pero que tampoco se hace, que son los mismos ayuntamientos los que van a construir, tampoco. No, el ayuntamiento ha tenido, digamos, en el tema de la vivienda pública, tradicionalmente en Canarias, la obligación de aportarle el suelo urbanizado a la administración pública, a la consejería, que es la que tiene la autonomía, la que tiene la competencia de hacer las viviendas públicas, bien directamente con sus institutos de vivienda o con sus acuerdos público-privados. Y no se hace. No se hace, ¿no? Pero es que no se está haciendo, ¿eh? No. Bueno, llevamos 25 años sin hacerlo. Desde el año 2000 prácticamente en Canarias no se ha hecho ninguna vivienda pública. Tenemos acumulado un déficit de 40.000 viviendas públicas y otras tantas privadas. O sea, que eso... Casi 100.000 viviendas que pide el mercado y no se tiene. Y no se tienen ni se van a hacer en 5 días tampoco. No. Esto es una operación que, puestos de acuerdo el sistema, no van a tardar en reequilibrar el mercado menos de 2 o 3 legislaturas. Imposible. 2 o 3 legislaturas, estamos hablando de... 12 años. 12 años, y claro. Me parece poco, 12 años. Si lo hacen bien. Si empiezan a hacerlo ya, hoy. Si empiezan... hacerlo ya y con sistema, con recursos, con medios y con voluntad. Y esa voluntad, cuando llega y se enfrentan los distintos estamentos administrativos, lo curioso es que desaparecen. ¿Y los empresarios de la construcción qué están haciendo? Los que quedan. Quedan. Porque cada vez van quedando menos, ese es el problema, pues haciendo lo que pueden. Entre otras cosas, ahora están haciendo muchas reformas, claro. Reformas. Temas pequeños cuya carga de gestión administrativa es más pequeña y se van defendiendo por ahí. Pero eso, desde luego, no es solución. A ver, ¿qué dices a todo esto? Pues que ahora comprendo por qué están los alquileres tan altos. Claro, la gente no puede comprar un piso, va al alquiler,
Pero tampoco hay alquiler, ¿eh? Tampoco hay Espérate, piso. no, No hay espérate, ni alquiler. espérate, claro. Hay gente, mira, Los aquí pisos, los pisos en Madrid se están alquilando con subasta Sí. pública. Mira, aquí todos los días se aparca una ruloj aquí, todas las noches, y duerme alguien ahí en la ruloj. Después por la mañana se va, no sé, debe ir a trabajar o... Es que vamos a ver, los pocos pisos que hay, pues si hay 100.000 personas buscando pisos y solamente hay 20.000, los alquileres suben por la ley de oferta y mercado. Y encima tienen el temor, los que tienen pisos para alquilar, de que se le mete un inquiocupa y el gobierno los protege durante 2 años y va a tener tú que pagar agua y luz ¿no? a ese Y inquiocupa. abogados y procuradores. Pues mira, y, pues lo dejo parado. Y después que no sabes cuando entres en la casa cómo va a estar, si la tienes que reformar otra vez la casa. O sea. Entonces lo dejo parado, que gano más dinero parado. Entonces el gobierno no. Y después hay otra cuestión. Quieres tú pedir un permiso y necesitas 3 permisos: el del ayuntamiento, el del cabildo y el del gobierno autónomo. ¿Por qué 3 permisos cuando con uno es suficiente? Porque hay que darle trabajo a 3 funcionarios. Hay que quitar leyes, no Sí. poner más leyes. Entonces, Hay que decirle a los parlamentos que no hagan leyes, sino vamos a quitar Y sobre No, todo hoy- poner una, que es la que dice Sí. Don Hugo. La panoplia que hay con todos los parlamentos españoles haciendo leyes que van en contra del sistema. Entre otras, una de mis batallas desde hace tiempo es que tenían que haber, digamos, anulado la ley del cambio climático de Canarias, que es un disparate de marca mayor. Ahora pretendidamente la han reducido un poquito, pero sigue siendo exactamente la misma, y va a introducir dentro del sistema una nueva complejidad de difícil solución, una más. O sea, mientras nos dicen que van a aligerar, mentira, siguen produciendo la panoplia de nuevas leyes que están volviendo a complicar mucho más la gestión del suelo y de la vivienda. Bueno, conclusión, nos tenemos que ir porque se acabó el tiempo. Conclusión es que ninguna. los políticos y los Ninguna. funcionarios, en vez de ser útiles a los ciudadanos, nos están haciendo sufrir Solución, innecesariamente. recuperar el silencio positivo. Vamos para allá. Con eso me conformaría. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.